que abran su... Gracias. Pedirle que abran sus Biblias a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4. Es la epístola universal que escribiera el apóstol Pedro y que hemos estado estudiando ya por bastante tiempo, ¿ya? Vamos a ir al capítulo 4 de Primera de Pedro y quisiera que tomáramos para la meditación en esta tarde, noche, el versículo 14. Vamos a meditar un poco en ese versículo. Primera de Pedro, el capítulo 4 y en el versículo 14. La palabra del Señor dice así: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que el Señor bendiga su palabra. Inicia el versículo 14 con una palabra, y es la palabra vituperio. La palabra vituperado significa censura o desaprobación que se hace de una persona o personas y con mucha dureza, ¿ya? Con mucha dureza. El apóstol Pedro, está escribiendo a sus lectores que habían sido expatriados por diferentes lugares, sin dejar de ser hijos del Señor. Y también es una palabra que nos viene a nosotros hoy día. O sea, es para los lectores en aquel entonces del apóstol Pedro, pero también es una palabra para nosotros, ¿ya? Como dije que vamos a meditar solamente en el versículo 14, hay una parte importante en este versículo. Yo lo llamo el corazón del versículo 14. Está en el contenido de él. ¿Cuál será el corazón de este versículo? Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Cuál será el corazón de este versículo? Que tenemos el Espíritu Santo y una de las evidencias que puede ser que vamos a ser perseguidos. Ya. Sí. Hay dos expresiones que encontramos en el versículo, una está en el principio y otra al final. Cuando habla de que sois vituperados, se está refiriendo a los hijos del Señor, a los cristianos, ¿ya? Por causa del nombre de Cristo. Ya hemos hablado acerca de esto, a veces por confesar a Cristo como Señor y nuestro Salvador nos trae problemas, ¿ya? Nosotros somos vituperados por el nombre de Cristo. Y en la parte final, ciertamente de parte de ellos, o sea, de los que vituperan a los cristianos, a los hijos del Señor, el que es blasfemado, ¿quién es? Es el Señor Cristo. Ciertamente de parte de ellos, Él, o sea, Cristo, es blasfemado. Ahí hay otra palabra importante, pero por vosotros es glorificado. Entonces, el corazón del versículo 14 está en lo que mencionó nuestro hermano Arturo, en la segunda parte del versículo 14. Dice, ustedes son bienaventurados. Nosotros conocemos ya la palabra, lo que significa la palabra bienaventurado. Ustedes son bienaventurados. ¿Por qué?
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sería muy importante que pudiéramos repetir esta parte de este versículo una y otra vez, y no solamente repetirlo o aprenderlo de memoria, sino deberíamos grabarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Pedro aquí en este versículo no está diciendo simplemente ustedes son bienaventurados y punto, ¿ya? No son dichosos, simplemente. Nos está diciendo que aquí hay una bendición. Y esta bendición de la que ha sido mencionada es el corazón de este versículo 14, pero es una bendición con contenido. Tiene contenido esta expresión. Y por eso es que dicen en esta segunda parte del versículo, ustedes son bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. La bendición que nosotros tenemos como hijos del Señor no es una bendición, podríamos decir, subjetiva, ¿ya? Es como algo en el aire, algo que no tiene contenido. No, la bendición que nosotros tenemos es la presencia objetiva del poder del Espíritu Santo. Somos bienaventurados en medio del sufrimiento, en medio del padecimiento y de las pruebas por causa de la justicia, ¿ya? Y entonces, porque el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. O sea, esta es una afirmación maravillosa y deberíamos recordarla cuando nosotros estamos en medio de pruebas, ¿ya? No por el hecho de ser nosotros hijos del Señor, estamos exentos de las pruebas. No por ser hijos del Señor, nosotros estamos exentos de las enfermedades. No por ser hijos del Señor, estamos exentos de los vituperios o de las calumnias o de las ofensas que muchas veces recibimos por confesar a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. Así que esta es una gran afirmación. El glorioso Espíritu de Dios es un espíritu que tiene gloria, que tiene contenido. Es como un atributo esencial de parte de él. De manera sencilla, nosotros podríamos explicarlo cómo. Y entonces, quisiera que miráramos a un ejemplo en la Biblia, en el libro de Hechos. Si usted abre su Biblia al libro de Hechos, el capítulo 16, el que escribe el libro de los Hechos es Lucas, ¿ya? Lucas. Pero aquí en Hechos 16 habla de una situación que le tocó vivir al apóstol Pablo, ¿ya? En un lugar donde en los versículos 11 adelante narra esta ilustración que quisiera que la tomáramos. Hechos 16, versículo 11 adelante, ¿ya? Él sale y encuentra a unas mujeres, voy a resumir el texto, a unas mujeres y le empieza a hablar de la palabra, empieza a conversar con ellas y a entregarle un mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje que él donde iba y predicaba y lo entregaba a las personas. Y en esta ocasión a un grupo de mujeres. Entre ese grupo de mujeres había una que se llamaba Lidia, muy conocida a nosotros, Lidia, ¿ya? Una mujer que trabajaba y que le llamó la atención las palabras del apóstol Pablo, ¿ya? Y entonces esta palabra o este mensaje del apóstol Pablo tocó su corazón, el corazón de Lidia, ¿ya? Y entonces dice que aceptando esta palabra, recibiendo esta palabra, Lidia y su familia fueron bautizados, o sea, se hicieron hijos del Señor, ¿ya?
Pero había una mujer que le llamaba mucho la atención lo que decía el apóstol Pablo, ¿ya? Y tenía un problema esta mujer, que era el espíritu de adivinación que tenía, de la cual las personas que usaban a esta mujer ganaban mucho dinero, mucha plata. Y entonces empezó esta mujer con este espíritu de adivinación a hablar acerca de Pablo y de las palabras que decía Pablo, ¿ya? Y eso empezó a molestar especialmente a las personas que eran como los patrones de esta mujer, porque veían un peligro en esto de lo que estaba haciendo el apóstol Pablo con ella. Fue tanto que el apóstol Pablo dice que le sacó este espíritu de adivinación de la mujer. Y eso hizo enojar tanto a la gente que lo demandaron, podríamos decir así, y empezaron a poner cargos sobre él en el sentido de que estaba perturbando a la ciudad, y fue tal así de que lo tuvieron que meter en la cárcel, ¿ya? Y hicieron que un soldado lo metiera en la parte más interior, adentro de la cárcel, y dice que pusieron cepos en sus pies, ¿ya? ¿Qué pasó? Que, por supuesto, el apóstol Pablo, a causa de Cristo y del mensaje que él estaba entregando, él en esta oportunidad, en esta ocasión, estaba sufriendo, estaba padeciendo. Pero el testimonio que encontramos en los versículos más adelante dice que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos al Señor y oraban. Y esta parte del relato bíblico es lo que a mí me llama la atención. Y a consecuencia de eso, vino un terremoto, un gran terremoto, y el carcelero que ve que el apóstol Pablo tiene palabras para él, para decirle que no tengan miedo porque no ha acontecido nada, ya. Finalmente este carcelero también entrega su vida al Señor juntamente con su familia. Entonces, en medio de la prueba, en medio del padecimiento, en este caso por causa del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo con este hermano Silas? Ellos cantan a Dios, cantan al Señor, hacen oración y predican la palabra, ¿ya? Entonces, ¿de dónde saca esa fuerza, podríamos decir, ese contentamiento, esa alegría el apóstol Pablo? ¿Ya? ¿De dónde lo saca? Bueno, no tengo duda que en este hermano apóstol y siervo del Señor, ¿quién estaba? Estaba el glorioso Espíritu de Dios. No hay duda de ello. Sin duda, los lectores del apóstol Pedro supieron lo que esto significaba. De seguro que lo sabían, ¿ya? Y ellos sabían que Dios fue el único ser que tuvo gloria en el Antiguo Testamento. Tal es así que la gloria de Dios fue representada por la luz. La gloria que fue ese resplandor luminoso que significaba la presencia de Dios. Por ejemplo, lo experimentó Moisés cuando ve el brillo de Dios en el monte. Ese brillo que vino a morar en el tabernáculo y se movió en el cielo para guiar a los hijos de Israel en su peregrinaje por el desierto. Ese brillo que vino al templo, esa era la gloria del Espíritu de Dios, o sea, fue la presencia de Dios mismo. Así que cuando el apóstol Pedro nos escribe en este versículo 14 y nos dice, ustedes hermanos están padeciendo, están soportando pruebas, sí, pero al hacerlo, ustedes tienen el Espíritu de gloria, tienen la presencia de Dios, tienen el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre vosotros, porque este es un atributo del Espíritu de Dios y ustedes son bendecidos y bienaventurados por ello. Aquí habla de la presencia de Dios. Lo que dice es que cuando nosotros sufrimos o padecemos por causa de nuestra fe, la presencia de Dios reposa sobre nosotros. Y la presencia de Dios viene en la forma de su Espíritu. El Espíritu, quien es gloria en su tributo esencial, inclusive el Espíritu, quien es Dios hombre, Jesucristo mismo.
quien es Dios hombre, Jesucristo, que esta, por supuesto, es una gran verdad. O sea, aquí vemos a la Trinidad actuando sobre nosotros cuando pasamos por pruebas y padecimientos y sufrimientos, y si esto es por causa de Cristo, con mayor razón. Pero dice que la presencia del Señor reposa sobre nosotros, y debemos reiterar esta verdad. La gloria de Dios, el Espíritu Santo, en esplendor glorioso y poder, es el que reposa sobre los cristianos que están pasando por pruebas, los que están padeciendo. Me detengo por un momento para hablar un poquito acerca de la palabra reposo, porque el apóstol Pedro usa esta palabra aquí en este versículo. ¿Qué significa la palabra reposar aquí? Buscaba yo un diccionario para buscar un significado y algo que me ayudara a entender esta palabra reposar. Y el apóstol está hablando aquí de refrescar, está hablando de encargarse de la situación en lugar que nosotros nos encarguemos de ella. O sea, nos hace reposar cuando el padecimiento, la prueba que nosotros tenemos, la ponemos en las manos del Señor, en las manos del Señor que está en nosotros. Reposamos, nos refrescamos cuando nosotros permitimos que el glorioso Espíritu de Dios toma el control de la situación. De verdad, encuentro yo que si entendemos esta palabra, ¿ya? Esta palabra objetiva, con contenido de la presencia de Dios y de su Espíritu en nosotros, esta es una gran verdad. Y quiero terminar esta meditación de este versículo con una ilustración que también encontramos en la Biblia. No hay mejor ilustración que uno puede ver o considerar que aquellas que nos entrega la misma Biblia, la palabra de Dios. Vamos al libro de Hechos. Estuvimos en Hechos 16, vimos el caso de Pablo cantando y alabando a Dios, orando y predicando mientras estaba en una situación conflictiva, padeciendo por causa de su fe y de confesar al Señor Jesucristo. Y aquí en Hechos 6 encontramos otra ilustración, ¿ya? Encontramos el testimonio de un siervo maravilloso de Dios llamado Esteban. ¿Quién no sabe de Esteban? Hemos usado muchas veces el capítulo 6 de Hechos para hablar de la elección de los diáconos, ¿ya? De los diáconos. Y aquí aparece el testimonio maravilloso de este siervo del Señor llamado Esteban. Si vamos al versículo 8, en Hechos 6, versículo 8, Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Él estaba haciendo grandes maravillas y señales entre el pueblo, ¿ya? O sea, él tenía el poder del Espíritu de Dios. En él reposaba el Espíritu de Dios. En él estaba la presencia de Dios, y la razón de esa reposar con contenido es lo que hacía actuar a Pedro, o sea, a Esteban, y hacer las cosas que él hacía. Un poquito más adelante, en el versículo 12, dice que cuando Esteban estaba siendo perseguido, lo acusaron de blasfemia. Le acusaron de blasfemia, o sea, él estaba, según los que lo perseguían, él estaba blasfemando el nombre de Dios. Y entonces lo que hicieron enseguida, como dice el versículo, lo arrestaron, se lo llevaron y dieron testimonio falsamente en contra de él. Incluso el texto dice que contrataron personas para que dieran testimonio falso en contra de él. Un poquito más adelante vamos al versículo 15 y dice, y fijando su mirada en él, los que estaban allí, todos los que estaban sentados en el concilio, dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Por qué eso era así? Porque la presencia de Dios en este tiempo de padecimiento, de prueba, estaba con él. El Espíritu de Dios estaba con él. Y no hay razón para no creer que el Espíritu de gloria, sí, el Espíritu de Dios,
la presencia de Dios reposó sobre él. En Esteban reposaba la paz, reposaba la serenidad, reposaba la tranquilidad, el gozo cristiano, sin ser afectado en lo más mínimo por toda la hostilidad de parte de sus persecutores. Recuerden que cuando se hizo la elección de los diáconos, pidieron que buscaran hombres, que fueran de buen testimonio, de fe, que fueran hombres de paz, que fueran hombres que podían testimoniar acerca de su fe en el Señor Jesucristo. Y Esteban lo que estaba haciendo en medio de toda esta acusación y persecución que estaba sufriendo, es que él, nos dice la Escritura, que él tenía este gozo cristiano y no era afectado, no fue afectado en lo más mínimo por toda esta hostilidad. Fíjese que hay que leer el capítulo 7. Si usted lee el capítulo 7, empieza Esteban a predicar, yo diría predicar desde el Antiguo Testamento, y sigue por todo el Antiguo Testamento comentando y recordando cada una de las cosas que acontecían con el pueblo de Dios. No tenemos tiempo para leer el capítulo 7 ahora, pero si vamos a la última parte del capítulo 7, en el versículo 54, versículo 54 del capítulo 7 del libro de Hechos, pero en después de que Esteban les habló, dice la Escritura que estaban tan enfurecidos sus detractores que literalmente dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo que Esteban tuviera esta actitud en medio de una gran hostilidad? ¿Qué fue? Si no era el Espíritu de Dios con él y la presencia de Dios con él, ¿ya? O sea, el glorioso Espíritu de Dios literalmente lo que hizo fue sacar a Esteban de la situación en la que estaba y ponerlo en una condición y en una situación totalmente distinta, diferente, al punto de que él, lleno del Espíritu Santo, pone los ojos en el cielo y ve la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea, lo que estaba ocurriendo a su alrededor no era su problema. No era su problema. Dios lo sacó de esa situación. ¿Y qué dice él al final? Él dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. No hay más. O sea, en otras palabras, está diciendo, Señor, tú encárgate de esto. Yo ya no tengo nada más que ver con esto. Tú encárgate de esto, de esta hostilidad, de estos hombres que me levantan, me vituperan y me levantan falso testimonio y todo y blasfeman en contra de tu nombre. Tú encárgate de ello. Yo no tengo nada más que ver con esto. ¿Cómo termina Esteban antes de morir? ¿Qué es lo que dice el Señor? No les tomes en cuenta este pecado. Y dice la Escritura, y durmió. Maravilloso ejemplo, maravilloso ejemplo. ¿Ya? Y lo relaciono mucho con el texto del versículo 14 de primera de Pedro 4. Porque dice que los cristianos, los hijos del Señor, cuando son vituperados, cuando padecen, cuando pasan por pruebas, ¿ya? Nosotros muchas veces no podemos soportar y llevar estas pruebas o estas cargas. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos reposar en el Señor. O sea, al reposar en el Señor, Él se encarga de nosotros. Ese ya no es una situación nuestra, es Dios con su Espíritu glorioso y su presencia el que tiene que venir en nuestro socorro y en nuestra ayuda. Vamos a seguir el próximo jueves con un versículo 15 adelante de este pasaje. Señor, te damos gracias porque nos permites venir a tu palabra, poder leerla y poder meditar en ella.
Y oramos y pedimos, Señor, para que tú seas aplicando esta palabra conforme a la necesidad que nosotros podamos tener. Bendícenos, Señor, pero fortalécenos también en nuestra fe y en nuestro espíritu cuando estamos pasando por diversas pruebas y padecimientos o sufrimientos. Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos y reconocemos que por nosotros nada podemos hacer, pero gozamos de tener tu presencia y el Espíritu de Dios con nosotros que nos ayuda en nuestras debilidades. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Anita Karen puede continuar con la reunión. Gracias.